Que la paz de Dios sea con todos. Vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 24. En el capítulo 23 concluimos con el juicio de las naciones. Juicio contra Babilonia, contra Moab, contra Etiopía, contra Egipto, también contra Jerusalén, y por último vimos la caída de Tiro y Sidón. Estos se le llaman juicio de las naciones gentiles, pero hoy tenemos el juicio sobre el mundo, en el capítulo 24. De una forma general abarca todo el mundo. Es decir, estamos hablando que en este capítulo es una nueva sección donde continúa con juicio, pero ya no en contra de las naciones, sino más bien en contra de todo el mundo. El juicio final vendrá, hermano, juicio final. Y de eso estamos hablando en este capítulo, juicio final sobre la tierra. A la gente a veces le parece raro, ¿no? Por algunos religiosos también, que Dios juzgue a todo el mundo, y porque todo el mundo se encuentra en los que critican a Dios. Pero sabemos, hermanos, que este juicio vendrá sobre la tierra porque la gente le ha vuelto la espalda a Dios y le ha vuelto la espalda a Jesucristo, especialmente Israel. Israel, que es el pueblo de Dios, y lo que vamos a hablar ahora es sobre la tribulación. Y la tribulación es un juicio sobre Israel, es una disciplina para Israel. Y comienza ahí, ¿verdad?, en contra de Israel. Luego son involucradas todo el mundo es involucrado. Entonces, este pasaje, este capítulo, aquí en el capítulo 24 de Isaías, se le llama el Apocalipsis de Isaías. ¿Por qué? Porque está hablando de Apocalipsis al final de los tiempos, o sea, del libro de Revelaciones. Los juicios de las naciones prácticamente ya se dieron. Cuando el profeta Isaías profetizó en contra de las naciones, todavía no había sucedido, pero a esta fecha ya sucedieron las cosas. Cuando vimos a Tiro y Sidón el miércoles pasado, ya vimos que eso ocurrió, porque vimos que Carlos Magno fue el que conquistó a estas ciudades. Y estas ciudades eran bien protegidas, nadie las podía vencer, pero este hombre, Dios lo usó para que conquistara a esas ciudades. Entonces eso ya está cumplido, pero de lo que vamos a hablar ahora está en el futuro. Todavía no se ha cumplido. Estamos hablando sobre un juicio futuro para todo el mundo. Por eso es importante, hermanos, estudiar no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Porque es que los profetas hablaron de algunas cosas. ¿Por qué Juan habló de algunas cosas que estaban en el Antiguo Testamento? Porque ellos habían leído acerca de estos profetas, ¿no? Y porque también Dios los usó por la revelación para que ellos pudieran entender. Ahora vamos a ver el versículo 1 al 3 de Isaías 24. He aquí que el Señor devasta la tierra y la arrasa, trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá como al pueblo, así también al sacerdote,
como al esclavo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al acreedor, así también al deudor. La tierra será totalmente devastada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces vemos aquí, hermanos, estos primeros 3 versículos que al estudiarlos profundamente nos damos cuenta, hermanos, que de qué va a hablar el profeta aquí. La tierra será arrasada, será trastornada, los moradores de la tierra serán esparcidos, bueno, desaparecerán, un montón de cosas que van a suceder, ¿no? Pero vamos a estudiar versículo por versículo. Entonces, en este capítulo se anuncia el juicio divino sobre la tierra y la venida del Mesías. En este versículo 1 dice: he aquí que el Señor devasta la tierra. Algunos religiosos dicen, bueno, no es cierto eso. Algunos que leen la Biblia y la predican y dicen, no es cierto, no va a suceder eso. ¿Cómo es posible? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a destruir lo que le costó hacer? ¿Cuánto le costó hacer todo a Dios, hermano? ¿En cuánto tiempo hizo la creación? En 6 días, ¿verdad? Y un día que descansó, el 7º día. Dios descansó el 7º día, no porque estuviera cansado, sino para observar y ver que todo lo que había creado era perfecto, era bueno. Pero Dios no alcanzó haciendo esto, porque Dios solo hablaba, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y si Dios dijo solamente esas palabras y todo se hizo, no hizo un mayor esfuerzo, ¿no?, para que se hiciera, sino el gran poder de Dios manifestado para poder ver cómo la creación maravillosa de Dios se pudo hacer. Ahora entonces, pero aquí en este versículo dice que va a ser destruido todo. Y por eso algunos dicen, opinan, ¿no?, dan su oposición personal y no es posible si a Dios le costó eso, pues. Pero sí es posible, porque para Dios de hacer una cosa y volverla a hacer no le cuesta, ¿no? No le cuesta. Y Dios permitió algunas cosas que aparentemente parecían que las cosas iban a llegar a su fin, y Dios decide que no, por su gran poder. Por ejemplo, el final de aquellos 3 hombres que metieron en el horno, ¿verdad?, allá en los tiempos de Babilonia. Para todo el mundo que estaba afuera le pareció que había llegado al final de esto. Y ellos fueron tirados ahí. ¿Pero qué pasó? Dios decidió que no. Es más, andaba un ángel allá adentro con ellos, caminando, guardándolos, cuidándolos. Es decir, que Dios hace las cosas como Él quiere y tiene el poder para hacer. Entonces, ellos dicen, los que hacen este tipo de interpretaciones, Dios es amor, ¿cómo es posible eso? Pero que no hemos leído la Biblia completa. Vamos ahí a Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, hermano, Hebreo. En el Nuevo Testamento. Ahora, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La primera parte bonita, bonita, se lee, ¿verdad? Dios nos ha dado un reino inconmovible que nadie lo puede mover, pues nadie lo puede deshacer, permanece firme. Y esto le agrada a la gente, ¿no? Cuando escuchan esto. Pero al final, ¿qué dice? Dios es fuego consumidor. ¿Y para qué va a necesitar el fuego Dios? Para destruir a los pecadores, para destruir a la gente que no creyó en Jesucristo, para eso. Ahora, entonces, van a suceder estas cosas, hermanos. ¿Cuál debería de ser nuestra posición como creyentes, o nuestra actitud como creyentes? Si van a suceder estas cosas, ¿cuál debería de ser? Bueno, si a uno le dicen tenés esto, ¿verdad? Y es lo maravilloso que puedes tener, bueno, uno se siente, ¿cómo debería sentirse? Ahí lo dice el versículo, ¿verdad? Tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios, porque Dios nos ha dado todas las cosas, todo lo que tenemos nos ha dado Dios. Deberíamos de ser, actuar con gratitud y sirviéndole a Él. Ese es un gran problema muchas veces en la iglesia. La gente no le gusta servir, y los que quieren servir, algunos no lo ponen, pero el deseo de Dios es que le sirvamos y que le agrademos con temor y reverencia. Temor no significa miedo aquí, sino respeto, reverencia, postrándolos delante de Él. Ahora, porque van a suceder esas cosas, entonces debemos de tener esa gratitud hacia el Señor y debemos servirle. Ahora, para los que no son creyentes, ahí cambia la cosa. Para los que no son creyentes, Dios va a devastar la tierra, la va a trastornar y va a esparcir a sus moradores. Para los que no son creyentes, van a disfrutar de esto, ¿no? De esta situación tan difícil. Cuando el profeta presenta esto, en un versículo más después dice que el profeta se lamenta de lo que va a suceder, porque recuerden que todos los juicios que el profeta declara de parte de Dios, dice que son como cargas para el profeta, porque decir a los moradores de la tierra esto es como una carga, no decirle a alguien te va a morir, es algo difícil, hermano. ¿Sí? Yo como pastor tengo que asistir a gente grave ya, ¿verdad? Y a la hora de la muerte tener que decirle, hermano, se va a morir, pero va a la presencia del Señor. Es difícil porque a veces el que se va a morir no se quiere morir. Pero cuando la gente no tiene problemas para partir de esta tierra, no hay un mayor problema, ¿no? Ahora, entonces, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, miren lo que va a suceder. Miren lo que va a suceder. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuánta gente va a morir? Por eso dice aquí que será devastada la tierra, será trastornada y sus moradores serán esparcidos. Pero muchos de los moradores de la tierra van a morir. La tierra va a ser asolada. La tierra va a ser asolada, hermanos. En la tierra va a quedar poca gente. Aquí dice que la tercera parte de la tierra. Y en el capítulo 11, versículo
versículo 18 me parece que dice que van a morir como 7,000 personas. Y bueno, y en muchos de los juicios de Dios en Apocalipsis dice que va a morir la tercera parte de la gente y de los seres vivientes. Entonces va a quedar desolado todo, ¿no? Aparte de que la iglesia se ha ido de esta tierra. Y la gente, cuando nosotros no estemos aquí, la gente va a preguntar, bueno, ¿y aquellos, aleluya, dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Desaparecieron? Y no crean, hermanos, que es poca gente la que se va a ir para allá. Todos aquellos que han confiado en Cristo. En el mundo no son tan pocos. No son tan pocos. Ahora, entonces, la tercera parte de los moradores dice aquí que morirá. Entonces, por eso es que está hablando de que la tierra será devastada, trastornada. Los moradores de la tierra serán esparcidos, unos saldrán huyendo, otros... Bueno, la gente va a ver un caos, pues, completo. Al principio leemos en el libro de Apocalipsis que la gente está viendo el gran peligro que hay, pero no buscan a Dios, sino que ¿qué hacen? Se meten piden la muerte, pero la muerte no llega. Dicen que no se pueden morir, están pidiendo la muerte. ¿Y qué hacen ellos? Se meten en cuevas, dice, para no ver aquel que ellos despreciaron, o que ellos desecharon. Entonces, vemos aquí que el hombre se ha rebelado contra Dios, y por eso suceden todas estas cosas. El problema de toda destrucción o juicio que va a haber es que el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Y eso debemos de tenerlo bien claro, hermano. Bien claro. Todo aquel que no ha confiado en Cristo y se ha rebelado en contra de Dios, va para este camino. Va a sufrir estas consecuencias. En Romanos capítulo 1, versículo 21, miren lo que, cuando Pablo escribió esta carta, miren lo que los moradores de allá hicieron. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Conocían a Dios, se los habían predicado, se los habían presentado. La creación misma daba testimonio de quién era Dios, pero la gente le dio la espalda a Dios. Ahora, dice el versículo 21 que ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Toda la gente debería dar gracias porque vive en esta tierra. Pero la gente no tiene gratitud porque vive en esta tierra. La gente ve la tierra como algo que ya estaba innatural, pero no, si no fuera por la creación de Dios, no estuviera. Y dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razón, es decir, se hicieron más inteligentes que Dios, pues se creyeron más inteligentes que Dios. Y hay muchos todavía en este tipo. En las universidades hay gente de esto, ¿no? Algunos catedráticos dicen que Dios no existe y tratan de meterle a los estudiantes eso, ¿no? Dios no existe. Ahora, y en su necio corazón buscaron sus propios razonamientos para darle la espalda a Dios. Bien, entonces vemos que aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un juicio? La gente dice, todos somos hijos de Dios. No debería haber juicio. ¿Va? Que así dice la gente. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos la creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
a los que le recibieron. ¿No? Y la gente anda ahí en el mundo, ¿no? Acaba de pasar el carnaval de San Miguel, a saber cuántos creyentes andaban ahí, o a ver cuánta gente que no era creyente también. La mayoría, ¿verdad? Algunos creyentes porque todavía son niños espirituales, ¿no? Y se dejan llevar por todo. Va a estar alegre, pero ya van a ver lo que va a pasar aquí. Aquí se va a perder la alegría. Entonces, este juicio es una parte necesaria por el carácter justo y santo de Dios. Dios no va a tolerar el pecado. Dios no tolera el pecado. Si Dios tolerara el pecado, aquí estuviera con nosotros físicamente. Pero Dios no tolera el pecado. Él se aleja donde hay pecado. ¿Sí? Se aleja. Ahora, no tolera el pecado. En Proverbios capítulo 11, versículo 21. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. El malvado será castigado por pecador, por el pecado. Ahora, pero los justos serán librados. Por eso la iglesia va a ser raptada. Cuando Cristo venga, se llevará la iglesia hacia el cielo. Y allá en las nubes nos juntaremos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos allá con Él 7 años. Algunos predicadores dicen que es mentira también, ¿verdad? Que esto no va a suceder. Que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. No es cierto. Ahora entonces, nosotros tenemos esperanza, hermanos, aún habiendo juicio, nosotros tenemos esperanza. Para el creyente la esperanza es la vida eterna. Tenemos salvación y vida eterna, esa es la esperanza para nosotros. Aunque venga un juicio, no hay problema. Veamos el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para los creyentes esta es la bendición. Vamos a ir a la eternidad donde no va a haber ninguna de estas cosas. Dios nos va a apartar de toda esta situación de juicio y vamos a ir a disfrutar, a estar, porque Él va a estar con nosotros. Eso es lo que dice este pasaje, ¿no? Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios morará con nosotros. Usted dice aquí en alguna oración, a lo mejor a usted dice: Señor, ¿por qué no te aparece? Quiero verte, quiero conocerte realmente como eres. Allí le va a conocer, hermano. No crea que Dios va a pasar oculto con usted, porque Él va a morar con nosotros. Ahora, vemos entonces que esto sucederá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces debemos de vivir con obediencia hacia el Señor. Como creyentes nosotros, hermanos, debemos de vivir con obediencia, con temor y con reverencia hacia Dios. Eso debería ser la actitud de cada creyente. No importa dónde ande. Podemos ser reverentes a lo mejor aquí en el templo, pero eso no tiene nada que ver. Dios te mira donde quiera que andes. Si estás allá lejos de donde te conocen, Él sí te ve y te conoce, ¿no? Y sabes que eres un creyente.
Ahora veamos el versículo 2 del capítulo 24 de Isaías. Y sucederá como al pueblo, así también al sacerdote, como al esclavo, así a su amo, como a la criada, a su ama, y como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al acreedor, así también al deudor. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Es que nadie se va a escapar del juicio. Hoy en este tiempo los poderosos se ponen ahí con todo lo que tienen y el poder que tienen, dicen: a mí no me pasa nada, yo tengo poder, yo soy poderoso, yo tengo dinero, a mí no me falta nada, yo tengo amigos en la política, yo tengo poder, no me pasa nada. No, aquí dice que todos van a tener el mismo problema. Ahí no va a haber diferencia. No va a haber diferencia, tanto el amo como la criada, su ama, y el que vende, como el que presta, como el acreedor, todos tendrán el mismo problema. El juicio viene para todos. Ahora, en la Biblia encontramos dos juicios. Hay más juicios, pero dos juicios que son más generales. Hay más juicios, pero dos juicios más generales que tienen mucha importancia también, ¿no? El juicio para los creyentes y el juicio para los incrédulos. El juicio para los creyentes será en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo los creyentes serán juzgados, no para ser condenados, sino más bien para recibir premios, para recibir galardones, si se lo merecen, porque algunos a lo mejor no van a recibir nada, porque pues no hicieron nada en esta tierra para agradar a Dios, no sirvieron. Las obras del creyente serán juzgadas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si un creyente hizo algo de acuerdo para la gloria de Dios, entonces va a recibir. 2 Corintios 15:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces quiere decir que el creyente puede hacer obras malas, hermano. Muchas veces son buenas las obras, pero las hacen mal el creyente. Por ejemplo, el creyente que podría decir: oye, este domingo voy a regalar $10 aquí a los que haya en la calle que tengan necesidad. Pero más tarde venir al culto y decir: hermano, yo hoy hice una obra de caridad, le di a fulano, ya no gano nada. Ya no gano nada de galardón. Que ya lo proclamó, y la Biblia dice que no sepa lo que la derecha hace, que no lo sepa la izquierda, ¿no? O viceversa. Ahora entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, será el juicio para los que serán condenados. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Ahí están los grandes y pequeños, significa todo tipo de gente, no solo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Este será el juicio para los incrédulos. ¿Por qué se abren los libros, hermanos? Porque todos tenemos derecho a presentar pruebas por lo que nos están condenando, y tenemos derecho a defensa. Así es en los tribunales terrenales también. Usted tiene el derecho a un defensor, a alguien que lo defienda, y tiene derecho a presentar pruebas o testigos. Y aquí los libros son los que van a dar testimonio. Abran los libros. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Ajá, ¿y a dónde mereces ir?
Ah, yo creo que el cielo, Señor. Vamos a ver. Busquen a fulano ahí. No, Señor, yo era buena gente, hacía buenas obras. Yo hacía esto, hacía lo otro. Puedes numerar cuántas obras he hecho. Pues el Señor le dice de todas maneras vas a ir al infierno. Porque no hay ningún requisito para la salvación ir al cielo por las buenas obras. No hay ningún requisito en la Escritura. Todo es por la fe en Cristo solamente. Y como ustedes decidieron no creer en mi Hijo Jesucristo, al infierno. Entonces, ellos serán juzgados y condenados. Esos libros fueron abiertos para darles el derecho de defensa, pero de todas maneras fueron condenados. Ahora, el juicio, según el capítulo 1 del capítulo de Isaías, el capítulo 24 de Isaías, versículos 1 y 2, esto es porque Dios se va a cumplir, el juicio se va a dar, porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha pronunciado, Dios ha pronunciado esta palabra, se va a cumplir, lo que Dios dice eso se hace, hermano. Ahora entonces, como decimos, mi palabra es la ley, y la palabra de Dios es la ley. Lo que Él dijo se va a cumplir, no podemos cambiarlo nosotros. Ahora, el juicio va a llegar, aunque la gente ahora diga que no. Ah, si miren cuánto tiempo ha pasado. Sí, desde que yo me acuerdo, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, mis padres, mis hermanos, hasta aquí, hasta donde yo estoy, nunca he oído que Cristo vino. Por lo tanto, eso es mentira. Y Él me hace conclusión. Y si algún día yo muriera, dice, voy a morir en la religión de mis padres. Y no se trata de religión alguna, hermano. ¿Cuál religión salva? ¿Cuál religión salva? Ninguna. Ninguna. ¿Cuál iglesia salva? Ninguna. No, se trata de la fe únicamente. Y en 1 Pedro 3:10 dice, 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces va a suceder lo que pasa que en el versículo 9 de ese mismo pasaje, Pedro ha dicho, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere darle oportunidad a todo el mundo para que se salve. Pero la gente no quiere salvarse. Entonces es cierto que Dios destruirá toda la tierra, claro que sí, porque Dios lo ha dicho. Y otra cosa también, por la que debemos de asegurar que Dios destruirá la tierra, es porque si tiene una tierra y un cielo, ¿para qué va a ser otro cielo y otra tierra? Pero el Señor ha dicho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí en Isaías 65, versículo 17. Si quieren anotar el pasaje del Antiguo Testamento. Isaías 65, versículo 17. Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Similar lo dice allá en Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 21. Ahora Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 24, capítulo 24, versículo 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra fue profanada por sus moradores.
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron culpables. Por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra y quedaron pocos hombres. Miren lo que dice, quedaron pocos hombres. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Aquí dice que cayó y la tierra se destruyó, cayó y la tierra se enfermó. Se enferma la tierra, hermano, le dará calentura, o le da tifoidea. No está hablando más bien de la gente. Y la tierra aguanta todo lo que hace la gente, ¿no? Por eso la tierra tiene que ser. Dice Pablo que la tierra clama por ser renovada, pues. Dime, porque ya no quiere estar sufriendo todo lo que el hombre le hace. Pero más bien está hablando de la gente aquí. Ellos, la gente falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. ¿Y qué es falsear el derecho, hermano? ¿Qué es falsear el derecho? Falsear el derecho es contradecir o agregarle un poco más de lo que Dios ha dicho a la palabra. Porque cuando habla de derecho aquí habla de la ley. Pues en el idioma hebreo es la Torá. Y entonces falsearon la Torá. Ahora, pero como aquí la estamos leyendo en español, ¿no? Falsearon el derecho, porque tradujeron la Biblia, así escribieron, ¿no? Entonces, la tierra, estos juicios hará que la gente de la tierra se aflija, ¿no? Dice que los altos pueblos de la tierra recibirán el juicio, aún hasta los países poderosos, hermanos, que creen que nadie les puede hacer nada, van a recibir el juicio. Allá están algunos países que tienen armas nucleares. Yo tengo apuntado ahí al país que no me quiere, con armas nucleares, lo tengo a la mira. Y los otros dicen, allá tengo unos satélites con armas por arriba te voy a llegar. La gente no se pone a pelear y no, pero ninguno se va a escapar, hasta los pueblos más poderosos. Dice aquí que los moradores fueron culpables por esta causa, fueron quemados los habitantes de la tierra y quedaron pocos hombres. Ahora entonces, si esta le llegó como una maldición, ¿no?, a ellos, y vemos ¿no?, que en Apocalipsis ya estudiamos cómo serán estas cosas. ¿Cuántos juicios estudiamos, hermanos? ¿Cuántos juicios? 7 más 7 más 7, ¿cuántos? Ahora entonces, todos esos juicios es para destruir todo lo que hay. Todo lo que hay. En el capítulo 8, versículo 7 al 13 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos
y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Imagínense todo lo que va a suceder, pues. Esto está para el futuro. Entonces, el versículo 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio de los cielos, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces vemos que todas estas cosas van a suceder. Son descripciones de los terribles efectos de los juicios que se van a dar. El Señor va a ejercer su poder para que la tierra sea afectada. Miren solamente en estos juicios cuánto ha sucedido, pues. Cuánto afecta la naturaleza, afecta el agua, afecta el mar, afecta los cielos, el día, la noche, todo eso, ¿no? Ha afectado entonces. ¿Y es la culpa de Dios todo esto? Pues no, es la culpa del hombre. Porque ¿qué dice el versículo 5? El versículo 5: y la tierra fue profanada por sus moradores. Profanada por sus moradores. ¿Y qué es una profanación? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos a un hombre, un rey, que es Antíoco, me parece que Antíoco se llama, que quiso ser igual a Dios. Y sacrificaba cerdos en el templo, en el tiempo de los macabeos. Sacrificaba cerdos en el templo. Eso es profanar, ¿no? Donde Dios habita no se puede hacer nada más lo que Dios estableció. Ahora, y aquí dice que los moradores han profanado la tierra. Entonces, todo el mundo, todo el globo terráqueo ha sido profanado porque el mundo ha sido cambiado, no como originalmente fue creado. Toda la tierra y todo lo que existe fue creado, como dice allá en Génesis, Dios vio que era bueno. Pero el hombre lo ha cambiado todo. El hombre por hacer dinero ha arruinado todo. Bueno, aquí acaban de dar una noticia que en El Salvador hay bastante oro, hermano. Pero está prohibido ir a sacar oro, ¿no? Para no arruinar el país. Ya lo arruinaron y los españoles se llevaron de toda América, dejaron el oro y otros países. Ahora entonces, pero el hombre no podría sacar todo ese oro, va a arruinar todo el país. Porque, según dicen, no hay una gran cadena a nivel de todo el país, donde hay oro, donde hay minas de oro. Ahora, todo ha sido cambiado, los ríos los han ido estrechando, otros han ido construyendo dentro del mar, y cosas así, ¿no? Y por eso es que suceden estos grandes cataclismos, los tsunamis y todo eso, porque la tierra ha sido afectada tremendamente. Bien, entonces traspasaron las leyes. Cuando dice que traspasaron las leyes, es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Ahora, entonces, hermanos, en el mundo ahora es una gran novedad, ¿no? Que han querido cambiar las leyes de Dios por las leyes del hombre a través del establecimiento de familias que no son hombre y mujer, sino que hombre con hombre y mujer con mujer. Y pueden establecer una familia y criar hijos.
y al Hijo. Imagínese usted un bigotudo besando a otro bigotudo. Entonces, ¿y cómo, a dónde va a mamar este hijo? No tiene los senos para amamantar, ¿de dónde? Entonces imagínense los grandes cambios que quiere hacer el hombre. Ahora, entonces, son leyes que el hombre ha creado, pero Dios dice no. No es así. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre y mujer serán una sola carne. Entonces, por eso fue que sucedieron los juicios en el tiempo de Noé. Dice que el hombre solo, todo su deseo era hacer el mal. Y Dios mandó a Noé ahí, construir un arca a Noé para que quitar toda esta gente mala. Y todo se salvó Noé y su familia. Porque la gente no quería el bien. Por eso el juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque el hombre solo hacía la maldad. Entonces, estos juicios vienen por los mismos cambios que el hombre ha hecho. Allí en Sodoma y Gomorra el hombre ya no quería mujer, sino que quería otro hombre. Ahora entonces, algunos predicadores, oí un predicador el otro día que dijo que eso era mentira, que los hombres estaban pidiendo hombres. Pero la Biblia sí lo dice, ¿no? Entonces, ese falsearon el derecho significa falsear la ley o cambiar lo establecido por Dios. Ahora, entonces, también en el versículo 5 dice, porque quebrantaron el pacto eterno. Quebrantaron el pacto eterno. Dios ha hecho como 5 pactos, ¿no?, con el hombre. Pacto con Abraham, el pacto con Israel, y el pacto con Abraham le llama pacto perpetuo, y con Israel le llama el pacto perpetuo, y el pacto que hizo con David le llama el pacto perpetuo, y el pacto que hizo con y menciona el profeta Jeremías, el pacto eterno, que es el pacto que Dios ha hecho con el Mesías, enviando a su Hijo a esta tierra, y se le llama el nuevo pacto. ¿Y por qué ha quebrantado este pacto el hombre? Porque Dios ha ido creando pactos con la gente y le da la espalda a Dios. Miren, hoy pues nosotros andamos evangelizando y la gente no le parece el evangelio, pero ese es el pacto que Dios ha hecho para salvar al pecador. No hay otra manera de salvar al pecador. Solamente hay una manera de salvar al pecador, a través de la muerte de Cristo y el sacrificio en la cruz, y derramar su sangre, quitó el pecado del hombre. Es el pacto eterno. A través de Cristo podemos entrar en una relación personal con Dios y con Jesucristo, y esto es hasta la eternidad. No se puede deshacer. El que es hijo de Dios y dice y quiere ya no ser hijo de Dios, no puede. No puede, porque si se convirtió en hijo de Dios, y sigue siendo hijo de Dios. ¿Y por qué? Pues si confió en Cristo como su Salvador, sigue siendo hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo lo selló en el momento de creer, y el sello está ahí y no lo puede quitar nadie. Pertenecemos a Dios. Dios tiene hijos obedientes y hijos rebeldes. Entonces, veamos el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron culpables.
Por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra y quedaron pocos hombres. En este versículo 6 está hablando acerca de que esa maldición es lo que quebrantó el hombre en el versículo 5. La maldición consumió la tierra. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por eso? Que hay una razón porque el hombre rechazó a Dios. Por eso le ha caído la maldición de Dios. Entonces, la gente ha perdido la fe en Cristo y por no tener la fe en Cristo, entonces la gente no se puede salvar. Lejos de eso le viene la maldición de un juicio para ser condenados y tirados al infierno. Ahora, y dice que los hombres fueron los culpables, no fue culpable Dios. Versículo 6, los moradores fueron culpables y serán quemados los habitantes de la tierra. ¿A dónde serán quemados? Bueno, en los juicios habrá mucha gente que morirá quemada, pero por último, en el infierno, serán consumidos en fuego, en el lago de fuego que arde. Allí serán consumidos. En 2 Pedro 3, 6 y 7 dijo: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando acerca del diluvio. Pero en el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, es para impíos nada más, no para los salvos. Entonces, serán guardados para el fuego del día del juicio. Versículo 7, vamos a llegar hasta el versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Ahora, hermanos, para los judíos, el vino era símbolo de prosperidad, era símbolo de riqueza, pero era símbolo de alegría y de gozo, de fiesta. Cuando ellos hacían la vendimia, que cortaban las uvas y hacían el vino, era día de fiesta, mataban corderitos, hacían comida, hacían gran banquete, invitaban a los vecinos y era alegre esto. Pero en este versículo dice que se perdió y se enfermó la vid y gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Haría una fiesta en el día del funeral de su pariente? No. Está triste, está desconsolado. Imagínese usted un juicio sobre usted. ¿Cómo va a querer hacer un baile? ¿Cómo va a querer tener fiesta? Si el juicio viene sobre usted, no podría, ¿no? Entonces, los que eran alegres de corazón ya no se alegraron. Era terrible, ¿no? Ahora entonces la razón es el juicio, ¿verdad?, que caerá sobre ellos. Vamos a leer el versículo 8, todavía nos quedan unos minutos. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Ustedes saben, hermanos, que para el que le gusta tomar vino, también le gusta la música. ¿Sí? Nos vamos a tomar aquí unas cervezas, no estamos alegres, pero queremos el mariachi también, ¿verdad? Que nos cante Chente Fernández aquí. Entonces ellos se alegraban y también tocaban la música, ¿no? Cuando estaban emborrachándose, estaban tomando vino. Entonces, pero se cesó la alegría.
ya no tocaron el arpa, ya no tocaron los instrumentos, ya no era alegre estar en una fiesta porque venía el juicio sobre ellos, estaba en acción. Entonces, ese regocijo se acabó. Hoy la gente se alegra, hermanos. Ya van a ver aquí en Chapetique, ya del 12 para allá, va a ser solo buque y cuentes, y música. Bueno, ahí están los cuentes ya. Y música. Y todo, ¿verdad? Y las anunciadoras y todas haciendo propaganda ahí, alegre, y la gente haciendo el estreno para ponerlo el día el 21 de diciembre, que es el día festivo, y bueno, y va a aquella alegría, ¿no? Pero ¿qué pasaría si viniera el juicio esa noche? Se acabaría el baile, se acabaría, los hermanos Flores dejarían de tocarlo. Porque esos no son creyentes, ¿va? Pero dejarían de tocar. Entonces se van a acabar las fiestas. Versículos 9 y 10. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga, y los que la bebieren, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. La gente tendrá terror, la casa será cerrada, no invitarán a nadie, no habrá fiesta, ¿no? Y aquellos que tenían la música y que como ya no van a cantar, ya de nada sirve todo eso. Entonces, la gente va a estar triste. Terrible el juicio de Dios sobre ellos. Versículo 11 al 13. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró de alegría la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como luego sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. Quedará el mundo entero. Hermanos, los judíos acostumbraban a poner unas mantas alrededor del árbol de olivo para bajar las aceitunas. Sacudían el árbol y las aceitunas quedaban allí sobre las mantas, y recogían la manta y se llevaban las aceitunas. Y de esa manera las recogían. Y los que quedaban eran unas 4 allá en el árbol. Así quedará el mundo entero. Eso es lo que está diciendo estos versículos. Quedará el mundo entero. Ya no habrá alegría, no habrá gozo, ya no habrá vino, de nada, se perdió todo eso y la gente va a desaparecer. Van a quedar unos cuantos. Imagínense usted lo terrible que será, pues. ¿Sí? Imagínense usted los que no son salvos de nuestras familias preguntando por nosotros. Qué terrible va a ser, ¿verdad? Desaparecieron, hay que dar los pantalones en las camisas, ¿no? Y los choles por los cuales tantos peleaban, ¿no? Porque Dios nos va a vestir con sus vestiduras, no serán esta ropa, vestiduras que no son corruptibles. Ahora entonces, quedamos aquí entonces y llegamos a la primera parte de este capítulo que habla acerca de la destrucción de la tierra y de sus habitantes y de la maldición que recibirán. El próximo miércoles se hablará que Dios también salvará gente, pero eso será hasta el próximo miércoles. Dios